Los habitantes de la zona fronteriza, no lucen tan optimistas como las autoridades de lado y lado. Esperan que después de casi 8 años pueda volver el tránsito normal en estos pasos limítrofes. Brandon Galvis tiene un reporte. Brandon. Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues vea, total decepción ahí en los habitantes de la zona de frontera después de anunciarse ayer la posible habilitación de los pasos limítrofes que todavía no estaban habilitados para el paso vehicular particular, que eran precisamente el puente de la Unión que comunica a Boca de Grita con Puerto Santander, el Francisco de Paula Santander que comunica a Cúcuta con la población de Ureña y este que es el puente internacional Simón Bolívar. Este es el panorama que se vive a esta hora. Las personas han tenido que cruzar nuevamente a pie, como lo han hecho durante todos estos años, pero desde esta mañana acompañamos a algunos de los habitantes en la zona de frontera. Algunos llegaron en sus vehículos particulares, otros llegaron esperando el transporte público, pero quedó en veremos esta puesta en marcha de un protocolo que anunciaron las autoridades fronterizas que iba por 30 días y que precisamente comenzaba con la habilitación de estos pasos internacionales. Sin cumplir están los anuncios de la reapertura vehicular anunciada por las autoridades fronterizas. Personas como Ana y Silverio tuvieron que pasar nuevamente a pie los puentes internacionales. Lastimosamente juegan con los sentimientos prácticamente del pueblo, ¿no? Porque esta mañana dijeron, no, está abierto desde las 5 de la mañana y mire. En realidad que abran 100% el paso vehicular porque hace años esto era una frontera que no tenía este tipo de problemas y pues se veía mejor el comercio binacional. Luis, por su parte, llegó en su vehículo, pero tuvo que regresar a Cúcuta para ingresar por el Atanasio Girardot, único paso autorizado hasta el momento. Nosotros estábamos muy contentos porque es más suave la vuelta y la cuestión, ¿no? Pero quién sabe, los dos señores presidentes ayer hablaron y que iban a abrir el puente, pero mire, está la hora y no lo han abierto. La autoridad de tránsito en Villa del Rosario, población cercana a la frontera, indicó que todo está listo, pero falta la voluntad del vecino país. Esperamos es que Venezuela manifieste su voluntad abriendo los puentes. Los habitantes se quedaron a la espera de ver nuevamente circular vehículos por puentes como el Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión. Las autoridades de tránsito en la zona de frontera, específicamente desde el municipio de Villa del Rosario, han indicado que ya recibieron instrucciones desde el gobierno nacional para habilitar los diferentes puentes aquí en el área metropolitana de Cúcuta, entre ellos el puente de la Unión, el Francisco de Paula Santander y este en el que estamos ubicados, que es el puente Simón Bolívar. Sin embargo, hasta el momento el único habilitado es precisamente el Atanasio Girardot, pero vamos a estar muy atentos a lo que pase con esta información. Esto es todo en noticias para NTN 24, Brandon Galvis. Continúen ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Brandon, gracias por la información. Y ahora quiero darle la bienvenida a Ronald Rodríguez. Él es politólogo, internacionalista, magíster en Ciencias Políticas y vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ronald, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, gracias por la invitación. ¿Por qué una cosa es la que se anuncia y otra la realidad? Es decir, estamos hablando de esta reapertura, de los pasos peatonales, de la conexión aérea, de la reactivación comercial, pero una cosa es lo que se anuncia y otra una dificultad que no logramos entender en la aplicación de todos aquellos anuncios. Bueno, Dania, realmente la dinámica de recuperar la relación en la zona de frontera es bastante compleja. De hecho, lo que vimos ayer fue la firma del acuerdo de alcance parcial, que es un instrumento que lo que busca es generar un marco jurídico en el cual poder tener el comercio bilateral entre los dos países, que se vio afectado desde la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, que se hace efectiva en 2011. Y este acuerdo que se firmó ayer es un acuerdo que trata de recoger los elementos que ya se habían hecho para 2012, pero se incluyen nuevos elementos, se ponen nuevas cosas sobre la mesa y hay que ver si logra materializarse. En materia de los puentes, de hecho, la situación es mucho más compleja. Recordemos que desde el pasado 9 de febrero el flujo de vehículos venezolanos hacia Colombia disminuyó en casi un 50% porque los venezolanos tienen que cumplir la reglamentación colombiana que exige un seguro SOAT, un seguro de accidentes en caso de que ocurra un accidente en las carreteras colombianas, tiene que tener una revisión
evaluación técnico-mecánica, que lamentablemente el parque automotriz venezolano se ha envejecido, no tiene repuestos, no tiene las calidades y cualidades que se requieren para las carreteras y para el transporte, y finalmente toda una dinámica de chatarrización. En Colombia los vehículos cuando llegan a cierto número de años deben ser chatarrizados. En Venezuela hay vehículos que sobrepasan las fechas de chatarrización y eso pues hace un reto a la hora de poder tener la dinámica en la zona fronteriza. Recordemos que en este momento hay un acuerdo que le permite a los taxistas colombianos ir a Venezuela pero regresarse vacíos, y a los taxistas venezolanos venir a Colombia pero regresarse vacíos, y es un acuerdo que se ha ido construyendo sobre la marcha, pero todavía no tenemos transporte público, no tenemos realmente buses, y lamentablemente continuamos condenando a nuestros ciudadanos en su gran mayoría a tener que pasar caminando los puentes, con todo lo que eso puede significar, por ejemplo, para una persona que viene de Venezuela a hacerse chequeos médicos en Colombia, porque en Venezuela no consigue cómo hacerse esos chequeos porque el sistema de salud tiene problemas estructurales y tiene que venir a Colombia a hacerse esos chequeos, pero lamentablemente o paga un taxi, que son bastante costosos. Yo estuve esta semana, a principios de semana, en la zona de frontera, y el viaje desde el aeropuerto de Cúcuta hasta el Táchira estaban cobrando entre 300 y 400 mil pesos a una persona. Habrá que ver cuánto cobran del otro lado, porque ese dato lamentablemente sí no lo pude recoger, pero teniendo en cuenta que es en dólares y teniendo en cuenta las características de extorsión que padecen los ciudadanos venezolanos, esta cifra puede ser incluso del doble o el triple. Ahora, y ya que me señala que estuvo en la zona fronteriza, ¿qué ha pasado con ese tránsito o ese flujo migratorio que había disminuido sensiblemente en un momento determinado? Pues, y Dania, yo creo que realmente la migración no ha disminuido. Hemos tenido ciclos que son habituales en el fenómeno que se da entre los dos países, y es que particularmente este año un número importante de ciudadanos venezolanos, sobre todo, y a mí me sorprendió, fue en los últimos días de diciembre, viajó a Venezuela a pasar las fiestas con sus familias, pero nuevamente estamos teniendo un reflujo de personas que al ver la situación y digamos al palpar que esa tal recuperación venezolana no existe, pues han tomado la decisión de regresar con sus hijos, de regresar con un familiar, así que los números continúan creciendo. De hecho, pues Migración Colombia el sábado pasado hizo pública la cifra de venezolanos en Colombia. Hoy son más de 2.800.000 ciudadanos venezolanos, casi 2.900.000, y eso lo que nos demuestra es que desde que inició el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos hasta la fecha de hoy tenemos un crecimiento del 66% de la diáspora venezolana en territorio colombiano, lo cual tiene dos elementos: uno, que la diáspora no se ha detenido, pero dos, que el estatuto nos ha permitido sincerar la cifra y tener muchísima más claridad de cuántos y quiénes son los venezolanos que están en nuestro territorio y en dónde se están ubicando. Y en algunas ciudades como Cúcuta el impacto es muchísimo mayor. Antes del estatuto, la migración venezolana representaba el 11% de la población de la ciudad norte santanderiana. Hoy representa más del 21% de la población, lo que demanda pues una articulación de política pública del nivel nacional y del nivel local. Lamentablemente en el nivel nacional no lo encontramos. De hecho, hoy en el Observatorio de Venezuela publicamos un artículo del profesor Chomin Las Heras en el cual hacemos un llamado de atención, porque si bien en las bases del Plan Nacional de Desarrollo se habla de migración, en el tema concreto, en el plan de desarrollo, el desarrollo sobre el tema migratorio es muy pobre. Apenas algunos artículos, 4 artículos que abordan el tema respecto a salud, pero no vemos una política pública de cara a continuar haciendo un ejercicio de atención humanitaria, de continuar haciendo un ejercicio de integración migratoria y de generar instrumentos de política pública para la integración de los venezolanos en territorio colombiano. Es decir, ha habido un cambio en relación a esta política de atención migratoria entre el gobierno que finalizó del presidente Duque y el gobierno actual del presidente Petro. Digo, a nivel de políticas públicas, porque esto de alguna manera... sería urgente por la cifra que usted me está dando. Es decir, si la migración no se ha detenido, por el contrario está creciendo, y es evidente porque simplemente Venezuela no se arregló, como usted lo señala, la curva entonces nos dice que va a seguir creciendo y que hay que contemplar esta variante dentro de un plan de desarrollo.
En efecto, de hecho, pues lo vemos, el tema migratorio antes era el resorte presidencial, el presidente Santos creó la gerencia de frontera, Felipe Muñoz, quien hoy está en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue un funcionario que activó una serie de rutas y caminos para la atención. Durante la administración del presidente Duque se crea el Estatuto Temporal, o más bien se materializa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, pero al presidente Petro, a quien le corresponde la parte más importante de la tarea, que es la integración migratoria, hoy lamentablemente no se está logrando. El tema salió del resorte presidencial. Hoy el tema migratorio depende del asesor de la vicecanciller, cuando antes ese era un tema que estaba en la entraña de la presidencia de la República, y los funcionarios que han llegado a Migración Colombia pues están en una curva de aprendizaje, están en un proceso donde están identificando las características del problema. No se dio la continuidad que tuvimos, por ejemplo, a pesar de las diferencias que había entre Juan Manuel Santos e Iván Duque. En este caso se generó una ruptura, y esa ruptura implica que los funcionarios están en una curva de aprendizaje, dimensionando las dinámicas del problema. Hace poco sacaron una medida que era el certificado de las personas que estaban en el marco del Registro Único de Migrantes Venezolanos, un certificado que dura hasta abril, pero que en la práctica lo único que hizo fue confundir aún más un escenario en el cual los colombianos no nos hemos apoderado del permiso por protección temporal como un documento de identidad de la población venezolana en territorio colombiano, y lamentablemente muchas de las conversaciones que se deberían dar entre el gobierno y actores privados, pues lamentablemente no están en la agenda ni del gobierno ni de los actores privados. Sin ir más lejos, si hoy sentamos a las EPS y al gobierno, creo que el tema migratorio no va a ser una de sus prioridades, porque las prioridades en la agenda presidencial hoy son otras, y la misma supervivencia de las EPS es la prioridad para ellos. Entonces claro, el tema migratorio no se está discutiendo, y este es un tema fundamental, que es el acceso a la salud de la población en condición de movilidad humana. Claro, la pregunta sería, Ronald, ¿cuál puede ser la consecuencia de no tener esto como prioridad, o de no ser contemplado o contemplada esta realidad que está allí y que sigue creciendo? A mí me preocupa que el gobierno Petro, y digamos dentro de su lógica de desvenezolanizar la migración, en la cual desde el Observatorio de Venezuela hemos sido absolutamente tajantes en que hay que venezolanizar la integración, no desvenezolanizar la migración, hay una serie de retos. Hay que trabajar por la integración de la población migrante, pero también hay que entender que todavía hay que generar caminos y rutas de atención a la población venezolana. Lamentablemente en los últimos meses hemos visto cómo se han cerrado los puntos de atención en los puentes entre Colombia y Venezuela. Antes teníamos una infraestructura con cooperación internacional que apoyaba a los venezolanos en dinámicas de atención primaria. Recordemos que la población venezolana continúa saliendo, y de hecho pues uno lo ve en Bogotá, uno se para al lado del terminal en Bogotá y encuentra que nuevamente hay jóvenes entre 15 y 25 años en grupos de hombres, todos ellos. Estos son partes de unas dinámicas de migración que son muy complejas, y no estamos dando la adecuada atención. Si bien estamos en el capítulo de la integración, no podemos descuidar la atención humanitaria, porque lamentablemente la situación en Venezuela todavía es de una emergencia humanitaria compleja y prolongada. Entonces, cuando el gobierno nacional no asume el rol que le corresponde frente a este tema, uno esperaría que sean los gobiernos locales. Sabemos que Bogotá, Barranquilla, Cúcuta vienen avanzando y que tienen unas dinámicas en las cuales han hecho unos ejercicios en favor de la integración migratoria, pero otras ciudades simplemente no tienen ni el músculo ni tampoco en un año electoral la voluntad de apoyar un proceso de integración, y ese es un gran reto que en la campaña pasada lo habíamos logrado, ¿no? Claro. Dos congresistas, Juanita Gobertus y Adriana Matiz, habían logrado que todos los partidos políticos desde el Congreso expresaran que ningún partido iba a instrumentalizar la migración en las campañas locales y regionales. Ese ejercicio no lo hemos visto, por ejemplo, en esta campaña, en el inicio de esta campaña. Claro, claro. El problema mayor es que esto es como una bomba de tiempo. Es decir, no nos ocupamos, lo ignoramos, mientras entrenan o mientras entienden, pero es una bomba de tiempo, porque va a estallar como estalló ya hace años atrás. Y Dania, yo incluso soy un poco más, llamo la atención sobre un punto, y es que las agencias de cooperación que están en territorio colombiano, que
sienten que hay una dinámica hostil por parte del gobierno colombiano para las dinámicas de atención humanitaria, empiezan a pensar o empiezan a ver Panamá como un objetivo. Finalmente, muchas de estas agencias, cada agencia se estructura a partir de su misionalidad, muchas de ellas trabajan la dinámica de atención y si sienten que el gobierno colombiano no da el espacio para hacerlo, pues simplemente trasladan sus operaciones o sus presupuestos con todo lo que ello puede impactar la economía de las zonas de frontera hacia otros países y uno de ellos es Panamá. La respuesta regional, la respuesta de corresponsabilidad no es únicamente con los donantes, no es únicamente con Estados Unidos, con los europeos, sino que también hay que exigir corresponsabilidad del régimen venezolano, porque la diplomacia es para eso. La diplomacia es un ejercicio en el cual generamos una dinámica de puntos mínimos para poder convivir con el otro. Y si bien hemos logrado avanzar en la recuperación de la relación, no podemos olvidar las responsabilidades que tiene el Estado colombiano con los ciudadanos colombianos en territorio venezolano y con los ciudadanos venezolanos en territorio colombiano. Ronald Rodríguez, muchísimas gracias. Creo que la situación es complicada, ¿no? Más de lo que yo podía imaginar. Porque como decía, es una bomba de tiempo. Si no se le presta atención, esto le va a estallar en las manos al gobierno del presidente Petro, perdiendo, como usted señala, la colaboración económica, presupuestal y de atención de esos organismos internacionales que hacen vida en Colombia, pero que ya están viendo hacia otros países como Panamá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir el pulso de lo que ocurre con esto. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Idania.